Encuentro sombrío en el autobús nocturno. Exorcismo en movimiento. Desde que tengo memoria, siempre he temido a los viajes nocturnos en autobús. Pero aquel día no tenía elección. Necesitaba regresar a casa después de visitar a un amigo en otra ciudad. Y la única opción disponible era el autobús nocturno de las 12:30 am. Todo comenzó como un viaje cualquiera. Subí al autobús. Me acomodé en mi asiento junto a la ventana y observé el paisaje oscuro pasar mientras intentaba conciliar el sueño. Aproximadamente una hora después, una densa niebla comenzó a rodear el camino, tan espesa que apenas se podían ver las luces de los vehículos que venían en sentido contrario. De repente, el autobús se detuvo y el conductor anunció que tendríamos que tomar una ruta alternativa debido a un accidente en la carretera principal. Aunque muchos pasajeros murmuraron en desaprobación, nadie protestó abiertamente. Después de unos minutos, entramos en un camino de tierra rodeado por un bosque denso. Los árboles parecían alcanzar el cielo y las sombras jugaban extrañas formas con la luz de los faros del autobús. Noté que una anciana sentada unas filas detrás de mí comenzó a murmurar algo ininteligible. Su voz era monótona, pero su tono provocó escalofríos en mi espalda. De reojo, pude ver que llevaba un rosario entre sus manos y sus labios se movían rápidamente en cada oración. Al mirar por la ventana, percibí figuras moviéndose entre los árboles. Al principio, pensé que eran animales del bosque, pero pronto me di cuenta de que eran sombras humanoides que parecían seguir el autobús. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, jugando trucos debido al cansancio. Pero la anciana aumentó el volumen de sus rezos, lo que solo intensificó mi miedo. El autobús comenzó a desacelerar y, para mi horror, se detuvo en medio del bosque. El conductor anunció que había un problema con el motor y que intentaría solucionarlo. Las luces del interior del vehículo comenzaron a parpadear y la atmósfera se llenó de una tensión palpable. Las sombras que antes se escondían entre los árboles ahora rodeaban el autobús. De repente, el silencio fue interrumpido por el grito de un pasajero, el cual fue un agudo alarido de terror que resonó en el espacio confinado del bus. Las caras de todos se volvieron hacia el origen del grito, solo para encontrar a un hombre joven, con los ojos abiertos de terror, apuntando hacia una ventana cercana. La figura sombría, casi etérea, se cernía sobre el vidrio. Sus dedos nebulosos se extendían como tentáculos, intentando hallar una entrada. El aire se volvió gélido y un olor putrefacto invadió el espacio. La mayoría de los pasajeros se paralizaron por el miedo. Algunos rezaban en voz baja, mientras otros simplemente cerraban los ojos con fuerza, esperando que todo fuera una pesadilla. Pero no la anciana. Ella se puso de pie con una determinación sorprendente. Aunque su figura era frágil, emanaba una energía y confianza que contrastaba con la situación. Sus ojos se clavaron en la sombra mientras sostenía su rosario con ambas manos. Comenzó a recitar palabras en un lenguaje que no reconocí, pero cuya cadencia y tono parecían antiguos y poderosos. Cada palabra que pronunciaba resonaba en el autobús, y las luces, que antes parpadeaban débilmente, brillaron con una intensidad cegadora con cada frase que recitaba. La sombra comenzó a retorcerse, como si las palabras de la anciana le causaran un dolor insoportable. Los pasajeros, ganando algo de confianza al ver la reacción de la entidad, comenzaron a unir sus voces en un canto. Aunque no comprendían el lenguaje, repetían las palabras de la anciana, amplificando su poder. La sombra emitió un grito desgarrador, una mezcla entre aullido y lamento, y poco a poco comenzó a desvanecerse, como humo dispersándose en el viento. Cuando la última traza de la entidad desapareció, la anciana, exhausta, volvió a sentarse. El autobús recuperó su movimiento y las luces estabilizaron su brillo. Los pasajeros, aún en shock, murmuraban entre ellos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Pero una cosa estaba clara para todos. La anciana había salvado a todos de un destino desconocido y temible. El motor del autobús rugió de nuevo y el conductor, sin decir una palabra, aceleró a toda velocidad.
La anciana continuó sus rezos hasta que las sombras desaparecieron y el camino de tierra dio paso nuevamente a la carretera asfaltada. El resto del viaje transcurrió sin incidentes y cuando finalmente llegamos a mi destino, me apresuré a bajar del autobús. Antes de alejarme, la anciana me tocó el hombro y me dijo: No viajes de noche por caminos desconocidos. Viaje inesperado. El autobús nocturno que cambió mi vida. Hace algunos años, cuando todavía era estudiante universitario, solía tomar el autobús nocturno para regresar a casa después de jornadas extenuantes de estudio. La línea que tomaba pasaba por algunas zonas antiguas de la ciudad, que si bien eran seguras, siempre estaban rodeadas de leyendas urbanas y relatos de sucesos extraños. Una noche en particular, después de una sesión de estudio que se había alargado hasta pasada la medianoche, me encontré esperando el último autobús en la estación. Era una noche fría, con una espesa niebla que limitaba la visibilidad a unos pocos metros. Solo éramos 3 personas en la parada: yo, una señora mayor con una bolsa de la compra y un hombre de aspecto cansado con una maleta. Cuando finalmente llegó el autobús, algo me pareció extraño. Aunque era el modelo usual de los autobuses nocturnos, se veía más antiguo, como si perteneciera a una década anterior. Pero, cansado y ansioso por llegar a casa, abordé sin darle mayor importancia. Dentro, una tenue luz amarilla iluminaba el pasillo. La mayoría de los asientos estaban ocupados por personas que, a pesar de la hora, no parecían estar durmiendo. Lo curioso es que todos tenían algo en común. Llevaban periódicos viejos y los estaban leyendo con interés. Decidí sentarme al fondo, cerca de una ventana. A medida que el autobús avanzaba, me di cuenta de que no reconocía las calles. Pensé que quizás había tomado una ruta alternativa debido a trabajos en la carretera o algo similar. Después de unos minutos, una curiosidad me llevó a tomar uno de los periódicos que había en el asiento contiguo. Al abrirlo, me quedé boquiabierto. La fecha del periódico era de 30 años atrás. Miré a mi alrededor y todo cobró sentido. La ropa de las personas, el diseño del autobús, incluso la publicidad dentro del vehículo era de hace décadas. Entré en pánico y me dirigí hacia la salida, pero el autobús seguía en movimiento y las puertas estaban cerradas. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir el sudor frío recorrer mi frente. Cada bache en la carretera aumentaba mi ansiedad. Cada vuelta desconocida me llenaba de incertidumbre. Intenté llamar la atención de los otros pasajeros, pero todos parecían inmersos en sus periódicos, indiferentes a mi situación. Con temor, me dirigí hacia el conductor, pasando por los asientos llenos de pasajeros con rostros inexpresivos. Me sentí atrapado en una pesadilla, donde cada detalle parecía sacado de una época que no reconocía. Al llegar a la cabina del conductor, este parecía ser el único que estaba verdaderamente presente en ese momento. Antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, sus ojos se encontraron con los míos a través del espejo retrovisor. Tenía un aspecto envejecido, con arrugas que contaban historias de años en la carretera, y unos ojos sorprendentemente claros que contrastaban con su tez curtida. «No te preocupes, joven, pronto estarás en tu destino», me dijo con una voz profunda y tranquila. Aunque su tono era calmado, sus palabras no hicieron más que aumentar mi confusión. «¿A dónde me llevas? ¿Qué es este lugar?», balbuceé, intentando mantener la calma. El conductor esbozó una sonrisa amable. «Este autobús lleva a las personas donde necesitan estar, no necesariamente donde quieren estar. A veces, la vida tiene lecciones que aprender en los lugares más insospechados». Sin comprender del todo sus palabras, me senté en un asiento cercano, intentando asimilar la situación. Las palabras del conductor resonaban en mi mente. ¿A dónde me estaba llevando? ¿Qué lección tenía que aprender? La niebla afuera se intensificó y el paisaje se volvió cada vez más irreconocible. Me sumí en mis pensamientos, reflexionando sobre las decisiones que había tomado en mi vida, las oportunidades perdidas y los caminos no tomados.
Parecía que habían pasado horas cuando el autobús se detuvo. Al mirar por la ventana, me encontré frente a mi antigua escuela secundaria. El lugar que había evitado durante años debido a los recuerdos dolorosos que albergaba. El conductor, mirándome de nuevo a través del espejo, dijo: «Es hora de enfrentar lo que dejaste atrás, joven. Solo entonces podrás seguir adelante». Con una mezcla de terror y determinación, bajé del autobús y entré al edificio. Lo que siguió fue un viaje emocional, enfrentando viejas heridas y haciendo las paces con mi pasado. Cuando salí de la escuela, el autobús había desaparecido y la ciudad que veía a mi alrededor era la que siempre había conocido. Aquella extraña travesía había terminado, pero las lecciones aprendidas me acompañarían por el resto de mi vida. A la mañana siguiente, aún incrédulo, conté la historia a mis compañeros. Uno de ellos, un entusiasta de la historia local, me contó que hace 30 años, un autobús de esa misma línea había tenido un accidente fatal en una noche neblinosa. Encuentro espeluznante en el autobús línea 13. Advertencias en noches lluviosas. Era una noche lluviosa y fría. Había terminado de trabajar tarde y cansado. Esperaba el último autobús de la línea 13 para volver a casa. La estación estaba prácticamente vacía. Solo se escuchaba el sonido constante de la lluvia golpeando el techo de la parada y el ocasional trueno a lo lejos. El autobús finalmente llegó, iluminando con sus luces amarillas la neblina de la noche. Me subí y, para mi sorpresa, estaba completamente vacío, excepto por el conductor, un hombre de edad avanzada con una barba canosa y una mirada perdida. Me saludó con un simple gesto de cabeza y continuó manejando. Tomé un asiento cerca de la parte trasera y me dispuse a descansar durante el trayecto. Poco tiempo después, el autobús se detuvo y un hombre se subió. Era alto, con una gabardina negra y un sombrero que ocultaba su rostro. Se sentó en el asiento más alejado, en la esquina. Algo en él me inquietó, pero decidí ignorarlo y concentrarme en llegar a casa. Las siguientes paradas fueron similares. El autobús se detenía, pero nadie subía ni bajaba. Comencé a sentir una sensación opresiva, como si el aire se hubiera vuelto denso. De reojo, observé al hombre de la gabardina. No se había movido desde que se subió, y su presencia se sentía cada vez más dominante en el silencio del autobús. Decidido a romper la tensión, me acerqué al conductor y le pregunté cuánto faltaba para mi parada. Caminando por el pasillo estrecho del autobús, noté que las luces titilaban ocasionalmente, creando sombras momentáneas que me hacían saltar de sobresalto. Había un olor peculiar en el aire, algo que no había notado antes, una mezcla de moho y algo más dulzón, difícil de identificar. Llegando a la cabina del conductor, vi que el entorno externo se había vuelto más oscuro y brumoso. Las luces de la ciudad eran apenas visibles a lo lejos y parecían borrosas. Las gotas de lluvia golpeaban fuertemente contra el parabrisas, creando un ritmo constante e inquietante. «Disculpe, señor», dije, intentando hacerme oír por encima del ruido de la lluvia. «Estoy un poco preocupado. ¿Cuánto falta para la parada de la calle Elm?» El conductor, sin mover la cabeza o mostrar signo alguno de haberme escuchado, mantuvo sus manos firmemente en el volante. Su postura era rígida y sus ojos, reflejados en el espejo retrovisor, eran profundos y distantes, como si estuvieran mirando algo que yo no podía ver. Después de un momento, respondió con una voz que nunca olvidaré, tan grave y resonante que parecía venir de las profundidades de la tierra. «No te preocupes, llegaremos pronto». Su tono era tranquilo, pero había un matiz subyacente de advertencia, o tal vez resignación. Me quedé paralizado por un momento, intentando procesar sus palabras. Aunque el conductor no había dicho nada particularmente amenazante, sentí un nudo en el estómago, una sensación instintiva de que algo no estaba bien. Decidí regresar a mi asiento, intentando convencerme a mí mismo de que simplemente estaba siendo paranoico. Sin embargo,
No pude evitar echar un vistazo ocasional al conductor y al camino que parecía no tener fin. La promesa de llegar pronto resonaba en mi mente, y con cada minuto que pasaba, comenzaba a preguntarme ¿a dónde me estaba llevando exactamente? Pero algo en su tono me alertó. Además, comenzamos a pasar por calles que no reconocía, y el viaje se alargaba mucho más de lo habitual. Decidí que en la próxima parada bajaría, sin importar dónde estuviera. De repente, el autobús se detuvo bruscamente. Las luces se apagaron y todo quedó en silencio, excepto por el sonido de la lluvia afuera. Sentí una mano fría en mi hombro y al voltear, el hombre de la gabardina estaba frente a mí, su rostro aún oculto bajo el sombrero. Sin decir una palabra, señaló la ventana. Al mirar, vi decenas de figuras sombrías fuera del autobús, todas con la misma gabardina y sombrero, mirando hacia adentro. El terror me invadió. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi boca. Justo cuando sentía que el miedo me consumía, una luz brillante y cegadora inundó el interior del autobús. Parpadeé varias veces tratando de adaptar mis ojos. Cuando la luminosidad se atenuó, el hombre de la gabardina había desaparecido, dejando el asiento vacío y húmedo, como si nunca hubiera estado allí. La atmósfera opresiva había desaparecido y un silencio reconfortante se adueñó del ambiente. Miré por la ventana y reconocí las luces de neón del café cerca de mi parada habitual. Me levanté, todavía tembloroso, y me acerqué a la puerta delantera. El conductor, que hasta ahora había mantenido su mirada fija en la carretera, me miró a través del retrovisor. Sus ojos, antes distantes, ahora mostraban una chispa de preocupación y comprensión. «Ten cuidado en las noches lluviosas», dijo con una voz baja y grave. Al bajar del autobús, le agradecí y le pregunté qué había sido lo que vi. Él suspiró profundamente, como si llevara un peso inmenso en sus hombros. «Esos son los espíritus de los que se perdieron en noches como esta», comenzó. «Específicamente en la línea 13. No siempre aparecen, pero cuando lo hacen, buscan a alguien con quien compartir su soledad eterna». Lo miré, congelado en el temor y la sorpresa. «¿Por qué me advirtió?», pregunté. «Porque una vez, hace muchos años, yo también fui uno de los pasajeros de este autobús. Una noche lluviosa como esta, alguien me advirtió, y estoy aquí gracias a esa advertencia». Al escuchar eso, sentí un escalofrío. Le di las gracias una vez más y me alejé rápidamente hacia mi hogar, con la promesa interna de no volver a tomar el autobús de la línea 13 en una noche lluviosa. Has escuchado El Vórtice del Pánico.